Hola a todos, hola a todas, muy bonito día, espero se encuentren muy bien, en lo que sea que estén haciendo, en donde sea que estén. El día de hoy les quiero compartir en formato gotita de sabiduría, es decir, algo que pueden escuchar mientras van de aquí para allá, ya sea comprar el pan, ya sea mientras van al trabajo o lo que sea que estén haciendo. Y el tema que les quiero compartir es sobre Kundalini, una palabra que estoy seguro que han escuchado, ya sea de forma seria o de forma jocosa y un poco absurda, porque nos la encontramos en muchos contextos, algunos más informados que otros, sin duda. Y quiero partir diciendo que cuando hablamos de Kundalini podemos referirnos a ella en dos maneras que se entrecruzan. Una tiene que ver con una manifestación de la energía que nos recorre, es decir, de esta fuerza vital que nos hace sentir vivos, que en India se conoce como el prana, en China se conoce como el chi. Hay muchas prácticas taoístas, ¿no? Orientadas a elevar el chi, como el qigong o el tai chi. Y en la tradición del yoga también existen muchas prácticas orientadas a elevar este prana o hacer que se armonice. Esa es una forma en la que se suele hablar del concepto, que ya lo vamos a aclarar. Y la otra es desde una perspectiva más bien psicológica o psicoemocional, es decir, que existen ciertos rasgos de nuestra personalidad o de nuestra forma de ser o de cómo se configuran nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro discernimiento, cómo ponemos nuestra voluntad en el plano material, que están asociados de alguna manera a esta energía o, si queremos desvincularla del concepto de energía, podemos decir que son características que afloran cuando estamos bien armonizados y asentados en la vida y que cuando no lo estamos tenemos pensamientos, emociones o características internas que nos llevan a sentirnos mal, a problemas, a generar problemas ya sea para nosotros o para otros. Así que podríamos decir que Kundalini también se asocia a un estado psicoemocional pulcro, un estado positivo, ameno, un estado que nos hace sentir bien. Entonces, ¿qué es esto de la Kundalini? Antes que todo, decir que la Kundalini no es algo propio de la India o del yoga o del hinduismo, por mucho que se hable de ella en esto, sino que es algo propio de cada ser humano. Es algo que viene con nosotros, sin importar dónde naciste, sin importar si eres hombre, mujer, adulto, niño, si eres alguien muy erudito o alguien con pocos estudios, no importa, es algo que forma parte de todos y que se le ha considerado una experiencia vital, ¿no? La Kundalini es algo que se experimenta. Es como decir, qué rica es la manzana, pero para alguien que nunca ha probado una manzana, no puede tener idea que se siente comer una manzana. Con la Kundalini es algo parecido. Como les decía, es un tipo de energía o una forma de entender la armonización de nuestros pensamientos y emociones que se vive como una experiencia muy trascendental y que mientras uno no la haya experimentado o se haya acercado a ella, uno no puede saber lo que es, no es algo que se toca. Tú no puedes tocar el sabor de la manzana. Tú tienes que experimentar el sabor de la manzana. Incluso si la manzana está asociada a un sentido, a la experiencia sensorial del gusto, existe una experiencia interna, cómo te hace sentir comer una manzana deliciosa. Y eso va más allá de los sentidos. Eso tiene que ver con una experiencia interna o este sexto sentido que en algunas tradiciones se le considera ser a la mente o a la percepción. Entonces, la Kundalini es lo mismo, es una experiencia, es algo que se siente, se percibe y que nos lleva a este estado expandido.
Esta experiencia de Kundalini ha tenido diferentes nombres en distintas tradiciones. Por ejemplo, se hablaba en el cristianismo de cuando uno está imbuido por el Espíritu Santo y eso te hace sentir muy bien, ¿no? Es simplemente una palabra para describir una experiencia. O cuando en el budismo se habla de estar en unidad con la bodhicitta, es decir, con esta mente despierta. que en el capítulo anterior, si no me equivoco, les hablaba de la bodhicitta absoluta y relativa. Pero tiene distintos nombres, ¿no? Pero es una experiencia vital de trascendencia. Entonces, ¿cómo se percibe la Kundalini en términos primero energéticos? Nosotros estamos, podría decirse, constituidos de prana, de energía. Y desde esta energía brotan las formas. En la tradición del yoga se dice que la energía fluye en nuestro cuerpo a través de nadis o canales energéticos parecidos a los meridianos de la tradición china. Existen dos canales principales por los que fluye, que son Ida y Pingala, que están en el lado izquierdo y derecho de nuestro cuerpo respectivamente. Y luego hay un tercer canal más importante, el canal central, que es Sushumna. Cuando nuestra energía está equilibrada, fluye de manera armónica entre nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo. Respiramos de forma equivalente, tranquila, pacífica. Y el hecho de que esta energía esté en equilibrio significa que aspectos internos nuestros también lo están. El lado derecho se asocia a la energía activa, a la razón, a la fuerza, a el seguir hacia adelante. Y el lado izquierdo se asocia a las emociones, a la profundidad. Entonces, cuando ambas están en equilibrio, se siente de una manera muy pacífica. Esto es que el prana fluya de forma equivalente en estos dos canales que son Ida y Pingala. Luego tenemos el canal central Sushumna. Cuando alguien es capaz de hacer que su prana fluya a través de este canal central, se redirige hacia el canal central, empiezan a limpiarse y a despertarse ciertos núcleos energéticos que hay en nuestro cuerpo que se conocen como los chakras. Entonces tenemos chakras principales que van a lo largo de la columna y que son el Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi y Aña Chakra, que esos van desde nuestro perineo hasta el entrecejo y después un poco más arriba de nosotros tenemos Sahasrara Chakra, que es el chakra que nos conecta con la divinidad. Entonces, cuando todavía estoy hablando solo en términos energéticos, luego paso a la parte psicoemocional. Entonces, cuando hacemos que el prana fluya a través de nuestro chakra central, empezamos a limpiar esto y empezamos a abrir nuestros chakras. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Kundalini? Se dice que en la base de nuestra columna y en la zona del perineo, en el primer chakra, tenemos un gran contenedor de una energía muy particular. Podríamos decir que es un prana concentrado, un prana de características especiales, que es la Kundalini, es decir, una gran fuente de energía, y que está ahí completamente durmiendo en nuestro chakra principal, perdón, nuestro primer chakra, que es el chakra asociado a la seguridad y a la supervivencia. Entonces, piensen que el prana es como vapor que emana del agua y que lo que tenemos ahí en la base es un gran reservorio de agua. Entonces, lo que nosotros sentimos como energía vital, que a veces la sentimos bastante alta, si es que estamos en armonía y nos sentimos bien, fuertes, y a veces la sentimos bastante baja, si es que estamos desanimados, si es que estamos enfermos, si es que estamos deprimidos. Pero esto viene a ser solamente una parte minúscula de la energía que está a disponibilidad en nosotros y
y que está como una fuente de agua en la base. Entonces, lo que uno quiere es que esta energía, que es la Kundalini, empiece a subir a través del canal central, que es el canal Shushumna, para que llegue hasta los chakras más altos. Y cuando llega al último chakra, entonces viene la experiencia más trascendental, que es lo que podríamos decir moksha en la tradición Vedanta, podríamos decir samadhi o mahasamadhi, podríamos llamarlo nirvana en el budismo, podríamos llamarlo alcanzar la inmortalidad en el taoísmo, pero básicamente ocurre un cambio en nosotros, un cambio experiencial. Entonces tenemos esta energía que empieza a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy nuestra energía, para muchos, si está solo en el chakra primero, todos nuestros pensamientos, emociones, están orientados simplemente a nuestra supervivencia. No nos importa nada más. Sobrevivir. Solamente eso. Entonces vivimos bajo bastante tensión y obsesión porque estamos demasiado preocupados de nosotros y de lo que nos va a pasar. Y todos estamos en ese lugar en algún momento de la vida. Quizás después cambiamos un poco, nos abrimos, quizás después retrocedemos. Pero cuando la energía está ahí, se dice que la Kundalini no ha subido porque se encontró con un bloqueo. Es decir, el chakra está cerrado. Cuando un chakra está cerrado, la Kundalini no puede seguir subiendo y por tanto su energía simplemente hace que lo asociado a ese chakra se exprese. No puede atravesarlo. Entonces, cuando solo estamos preocupados de la supervivencia, se dice que ese chakra está cerrado. Mucha gente lo piensa al revés, dice, el chakra está abierto, mira, estoy completamente dedicado a obtener lo que necesito. En verdad eso quiere decir que el chakra está cerrado. Cuando el chakra se abre, entonces la Kundalini puede subir hacia el segundo chakra, el chakra Swadhisthana, que tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el placer, tiene que ver con el deseo. Entonces, ahora, cuando ya la energía subió, yo puedo y sigo haciéndolo, preocuparme y tomar acciones por mi supervivencia y por mantenerme estable, pero ya no me obsesiona. Ahora, junto con hacerlo, porque es importante hacerlo, además disfruto de la vida, empiezo a sentir placer. Si el chakra segundo está cerrado, mi obsesión ya no es la supervivencia, mi obsesión es el placer. Y solo me dedico a obtener placer, placer, placer. Aunque sea algo transitorio, voy a poner todos mis esfuerzos en cada vez sentir más deleite, más deleite, más deleite. Eso es que el chakra del suadhisthana o del placer, de hecho, está cerrado. Cuando se abre, la energía sigue subiendo y paso al tercer chakra. Ahora quiero sentir placer, voy a obtener placer, pero ya no me obsesiona. Ahora paso al tercer núcleo de la personalidad que tiene que ver con la capacidad de poner en el plano material mis acciones, mi voluntad, poder hacer, poder construir. Entonces ya salgo un poco simplemente de sobrevivir y disfrutar, sino que además quiero hacer cosas. Entonces, si este chakra está cerrado, me voy a obsesionar con construir, pero solo desde aquello que ya conozco. Conozco la supervivencia, conozco el placer, entonces voy a construir en esa medida. Construyamos casas grandes, construyamos casinos, construyamos grandes centros comerciales, qué sé yo, construyamos discotecas para ir a bailar. Básicamente todo se vuelve acerca del hacer, pero orientado simplemente a la supervivencia y al placer. Y quizás la mayoría de nosotros estamos acá, en este rango, ¿no? Si es que yo abro el tercer chakra, el chakra Manipura, y dejo que la energía suba, entonces llego al chakra Anahata, que es el del corazón o del amor incondicional. Entonces, ya no solamente estoy preocupado de la supervivencia, ya no solamente del disfrute, ya no solamente poner en el plano material las cosas que se necesitan, sino que ahora además me preocupa y siento una genuina
intención de querer que todos seamos felices, ¿no? Eso es el amor. Un genuino vínculo con otros, ¿no? Amor. Yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero ser feliz. Pero ya desde un sentido profundo, de paz. Ya no se trata solamente de disfrutar y saltar y comer rico, todas cosas maravillosas, pero que ya no nos obsesionan. Ahora se trata de el amor, ¿no? De entender con cierta profundidad y más allá de las apariencias o de lo superficial, ¿quién necesita a alguien realmente? ¿Necesita comer en restaurantes lujosos todos los días? ¿O necesita más bien sentirse pleno, sentirse amado? ¿Necesita tener y gastar 10 horas al día en el gimnasio para tener un cuerpo súper musculoso, para verse en el espejo y sentirse poderoso y que los demás le digan, oh, qué fuerte eres? ¿O más bien necesita estar en paz y sí ir al gimnasio si le gusta, pero ya no por necesidad, sino por placer? Entonces, eso pasa cuando abrimos el tercer chakra y llegamos al chakra del corazón o del amor. Creo que no va a ser una gotita de sabiduría este episodio, me estoy extendiendo un poquito. Pero bueno, lo voy a tratar de acotar. Después pasamos al chakra de la garganta, que es el de la comunicación, el de la expresión. Ya no se trata solamente de lo anterior, sino también de ser capaz de comunicar, de poner en las palabras, de compartir con los demás, permitir que todo esto que está vibrando se pueda expresar. Luego pasamos al chakra del entrecejo, ¿no? Que es el chakra de la sabiduría, de la intuición, del discernimiento. O sea, acá ya empezamos a ver las cosas con mucha más claridad. Quizás antes yo quería amar a todos y que todos disfrutaran, pero no tenía la sabiduría, no sabía el cómo. Digamos en un ejemplo burdo, ¿no? Digo, ok, voy a hacer una política donde nadie tenga que trabajar y todos vamos desde ahora en adelante a celebrar porque yo los amo a todos. Pero claro, en un par de semanas o en un par de meses, si nadie trabajó, se te acabaron los recursos, pasaste a escasez, ya no tienes nada. No puedes obviamente seguir disfrutando porque están todos muriéndose de hambre, nadie está trabajando en la salud, no hay doctores, por tanto todos se enferman y nadie se cura. Ya no hay profesores que enseñen, por tanto las nuevas generaciones no tienen educación y están en una era de oscurantismo, qué sé yo. En el fondo hay buenas intenciones, pero no hay sabiduría, no hay discernimiento, no hay un real conocimiento de cómo son las cosas, cómo operan, cómo funcionan. Entonces, cuando llegamos al tercer ojo, digamos que empezamos a entender con más profundidad ciertas sutilezas también. Y después ya, si es que eso se abre, pasamos al chakra final, que ya no está en el cuerpo, sino que está un poco más arriba de nosotros, que es el Sahasrara. Hay quienes dicen que está en la coronilla, da lo mismo. Pero este es el chakra que ya nos libera de las limitaciones de nuestra identidad. Ya no estoy simplemente limitado a este cuerpo y a esta persona pequeñita, sino que me abro a todo lo que existe. Pierdo los límites de esta cáscara, de este cuerpo, y me doy cuenta que formo parte de una realidad mayor. No solamente formo parte de una realidad mayor, sino que soy esa realidad mayor. Entonces, para resumirlo, todas estas características, ¿no? Todos estos elementos que configuran los chakras, cuando la kundalini está dormida, siguen estando presentes en nosotros, ¿no? No es que solo esto pasa cuando despertamos la kundalini. Están presentes en nosotros, pero de forma reducida, de forma desequilibrada, no es simplemente el prana fluyendo de forma normal a través de nosotros. Pero cuando se despierta la kundalini, entonces cada uno de estos alcanza un nivel mucho mayor y es como una especie de explosión interior que nos lleva a un estado de mucha abundancia, de mucha trascendencia, de mucha paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día nosotros tenemos nuestros chakras cerrados, ¿no? Porque tenemos poco conocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Estamos evolucionando como seres humanos y sabemos muy poquito de nosotros. Hace 200, 300 años no teníamos ni idea.
Y todavía estamos en gran oscuridad sobre nuestras capacidades, sobre nuestra naturaleza, porque así es la vida, ¿no? El conocimiento evoluciona, la ciencia evoluciona, la sabiduría va creciendo. Entonces tenemos nuestros chakras cerrados y existen prácticas para abrir estos chakras. Y es importante, cuando uno quiere hacer el viaje Kundalini, abrir los chakras, porque si uno activa esta energía, ¿no? La Kundalini. Antes de estar preparado, es decir, antes de hacer un proceso de entendimiento, de conocimiento, la energía es tan potente que puede quebrar a una persona. Es bastante tradicional que en la tradición del yoga se hable de personas que entran en estados psicóticos porque no son capaces de sostener esta energía ni de entenderla. Imagínense una manguera de agua que está llena de nudos por todas partes. Si uno abre la llave, la presión que sale del agua puede eventualmente rajar la manguera, romperla, porque los nudos son muy fuertes. Ahora, también pasa que una manguera puede estar enredada, no con nudos demasiado fuertes, pero sí bastante enredada. Pero cuando uno abre el agua, el mismo flujo del agua empieza a enderezar la manguera. La manguera empieza a moverse, a desenredarse, hasta que por fin deja que el agua salga. Y ambas cosas operan. En nuestro caso hay gente que se quiebra cuando de repente toda esta energía trascendental empieza a subir, pero uno no tiene ninguna referencia para poder explicarla o dirigirla. Y hay otros que empiezan a sentir esta energía subir, 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 subir y empiezan a sentir que se liberan, que empiezan a entender mejor, a disfrutar más. Y eso es que la Kundalini por sí sola está haciendo el trabajo porque no se encontró con bloqueos tan grandes. Entonces, esto es la Kundalini en términos energéticos, ¿no? Ahora ya les fui explicando más o menos cómo era también cada una de las capas psicoemocionales asociadas a los chakras. Entonces, si no lo quieren ver como algo energético, está todo bien. Pueden simplemente verlo como algo psicológico. Vamos nosotros mismos en nuestras experiencias, emociones, formas de pensar, en nuestra creatividad, en cómo se dirige nuestra voluntad expandiéndonos, creciendo, alcanzando más sabiduría, hasta que llega un momento en que de una experiencia o una expresión de nosotros mismos muy reducida, donde simplemente nos dedicamos a sobrevivir, después simplemente al placer, después simplemente a construir, empezamos de repente a amar, a expresar, a querer vivir, a querer abrirnos y empezamos a sentir nuevas cosas y una conexión con todo lo que nos rodea. Entonces podemos, si queremos, no hablarlo en términos energéticos, sino simplemente en términos de la experiencia psicoemocional que tiene una persona cuando va madurando a lo largo de la vida. Ahora, para poner esto en cierto contexto, no se trata simplemente de alcanzar como cierto grado de entendimiento o de placer. La experiencia completa de Kundalini te lleva a una trascendencia total, ¿no? Y esto lo hablan todas las tradiciones místicas, todas las tradiciones espirituales, e incluso si es que empezamos a ahondar en tradiciones filosóficas o psicológicas, también empezamos a entender que existen ciertas experiencias de autopercepción un poco más elevadas que otras, ¿no? Y las experimentamos en nuestra vida, ¿no? Hay veces que nos sentimos muy expandidos y elevados y otras veces no tanto. Entonces no se trata solo de alcanzar cierto grado de felicidad, lo cual está súper, sino que es ir más allá. O sea, es una experiencia de trascendencia total. Y a eso apuntan las tradiciones, ¿no? De autoconocimiento, de autodesarrollo, de trascendencia de la mente, de poder llevarnos a la experiencia última de estar vivos. Para los que creen en estas tradiciones espirituales o las han investigado, muchas de ellas hablan de reencarnación, ¿no? Que estamos en la vida reencarnando constantemente desde tiempos sin orígenes, porque estamos en un proceso de aprendizaje y el aprendizaje nos lleva a eventualmente alcanzar este grado total de trascendencia, este grado de profunda sabiduría, de profundo amor, de profundo placer.
de no querer hacerle daño a nadie porque entendemos que somos parte de un todo. Y en ese estado también aflora la creatividad, queremos trabajar, queremos hacer cosas por justicia. am, entonces vamos reencarnando hasta que esto de algún modo se perfecciona. Y en ese momento se alcanza lo que alguien puede conocer, como se los decía antes, la iluminación, moksha, samadhi, liberación, etcétera, etcétera. Básicamente, por fin entendemos la realidad o nos hacemos unos con Dios. Existen distintas maneras de decirlo. Seguramente en algún momento va a haber algún término más científico, técnico, empírico, que va a ayudar a los que venimos de contextos occidentales más materialistas a validar esta experiencia. A veces necesitamos que nos las digan en nuestro propio lenguaje. Entonces, quizás a muchos no les hace sentido que te digan, te hiciste uno con Dios o alcanzaste la iluminación. Pero sí te hace sentido que te digan, qué sé yo, tus niveles de oxitocina alcanzaron el pico de la curva. Entonces en este momento todas tus redes neuronales están funcionando en su punto óptimo y eso ha generado una corriente de energía que, bueno, no lo sé, no me domino, no domino ese lenguaje. Pero quizás en algún momento alguien lo va a explicar así y a quienes valoran esas palabras les va a hacer más sentido. Pero básicamente eso es, ¿no? La Kundalini, esta fuente de energía, si uno lo quiere ver así, o esta potencialidad de características de la persona humana que eventualmente pueden aflorar. Así que creo que con eso puedo dar por cerrado esto que dejó de ser una gotita de sabiduría, se convirtió en un chorro de sabiduría. Simplemente decirles que si es que en algún momento quisieran explorar esto, es importante que lo hagan con alguien que realmente sepa, alguien que haya tenido estas experiencias idealmente. Por eso se habla tanto en India de tener un buen maestro, un buen profesor, alguien que haya hecho el camino, ¿no? Es difícil que alguien que jamás subió al Everest te pueda decir cuáles son los pasos a seguir, dónde tienes que poner atención, dónde es mejor tener oxígeno, qué hacer si te sientes mal. Si nunca subiste el Everest, simplemente no tienes idea. Si lo subiste una vez en un momento hace muchos años, probablemente no te acuerdes tanto, ¿no? Pero si alguien vive constantemente en el Everest y va y baja y va y baja, entonces esa es una persona que sí te puede guiar en esto. Em, o podríamos decir un buen psicólogo, si es que preferimos decirlo así, alguien que realmente conoce cada sutileza del mundo interior, las ha experimentado y por tanto puede guiarte. No solo porque las conoce, sino además porque conoce las herramientas que te pueden ayudar dependiendo de cómo eres, dónde naciste, cuál es tu cultura, cómo piensas, cómo sientes, etcétera, etcétera. Y si no quieren verlo de una manera tan técnica, pueden más bien abrirse a la experiencia de estar vivos y con una guía interna y con mucha sabiduría y compartiendo con las personas que nos rodean, empezar a preguntarnos qué está bien, qué no está bien, cómo podemos vivir mejor y así de forma gradual empezar a pulir nuestras formas de pensar, de ser, de sentir, de vivir, hasta llegar a estados de existencia, de experiencia, mucho más armónicos y en coherencia con la arquitectura de la realidad. Ok, creo que con eso estamos por el día de hoy. Ojalá esto les dé algunas ideas, que eso al final es lo que importa, que les permita quizás aprender algo nuevo o hacerlos pensar sobre cómo están viviendo la vida, que eso creo que nos ayuda a todos. Siempre es bueno tener referencias que nos hagan preguntarnos cómo estamos viviendo. Les dejo un abrazo muy cariñoso. Que tengan una muy, muy linda jornada, ya sea de día, de tarde o de noche, donde están. Y nos vemos en el próximo episodio. Todo el amor
y toda la fuerza.